Bueno chicos, vamos a seguir con el trabajito de la semana pasada. Así que, ¿ya las compu las tienen prendidas? Sí. Listo, vale. Bueno, vayan entonces a documentos compartidos, que es donde tienen las tareas y lo que fueron haciendo cada uno de ustedes, y abran el trabajo práctico. Yo hoy, chicos, conecto el cañón para si le quiero mostrar un par de cositas cómo trabaja. Avísenme cuando estén, así arrancamos. Abran la de stock valorizado, que es la última que habíamos dejado. ¿Listo? ¿Está? Sí. Bueno. Hoy vamos a ver un par de conceptos y un par de funciones en Excel. Si bien lo van a ver el año que viene con el otro profesor, está bueno que ya tengan un pantallazo de lo que es el programa. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que habíamos ya llenado algunos campos, como era lo que era artículo, precio, el total, habíamos calculado el stock y el stock valorizado? Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es calcular el IVA, ¿sí?, de cada uno de los productos. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular el IVA? Ustedes, me imagino que son de gestión, tienen que saber cómo hacen para calcular el IVA. Yo ya lo calculé, pero quiero que me digan ustedes cómo es la fórmula para poder calcularlo. Es el precio del producto por 21 dividido 100. Exacto. A ver, vamos a ver si está bien. Entonces sería la celda B4, que es el precio, por B12, que en este caso es el 21%. Acuérdense que el IVA lo pusimos acá abajo, dividido 100. Bueno, le damos OK. A ver, fíjense. ¿Dio 77,7? ¿Le dio lo mismo o es diferente? Igual. Igual, perfecto. Bueno, ahora traten de posicionarse justo en el ítem. En la parte posterior de abajo vieron que el mouse se hace como una crucecita y traten de desplazarlo todo para abajo. Háganlo y fíjense qué pasa. Sale error. ¿Error? Sí. ¿Qué? No, a ver. Mostrame. 0, 0, 0, 0. Claro. Bueno. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hicimos mal? Si ustedes pueden observar, cuando arrastran eso, vieron que le sale todo 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, acá esto es lo que vamos a ver en parte de la clase de hoy. ¿Qué pasa? Excel tiene una manera de trabajar y estos tienen diferentes direccionamientos. En este caso es un direccionamiento relativo. Hay tres tipos de direccionamientos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Excel, si nosotros nos posicionamos en la primer celda, nos dice que el 21% del mate va a ser B4 por B12 dividido 100. Hasta ahí está perfecto. Pero ¿qué pasa? Si nos posicionamos abajo, ¿qué pasó con...? No está el 21. No está el 21. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se desplazó. Esto se llama direccionamiento relativo. ¿Qué es lo que hace Excel? A medida que va calculando algo con un dato que está abajo, a medida cuando baja 1, baja 1. Cuando baja 2, baja 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es el tema? Que acá no tenemos nada y por eso da 0 y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que tenemos que decirle a Excel, mirá, esto hay que seguir haciéndolo así, pero que solamente tome este valor. O sea, la fórmula es la misma para todos estos, pero que se quede solamente quieto en la celda B2. B12, sí, perfecto. Bueno, para esto, esperen que hice una macana. Para eso hay un truquito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, posiciónense en la celda B13. Vayan a la celda, C5 y posiciónense acá, donde dice B13 en rojo, y pónganse en el medio, ¿no? Ahí.
en donde está el B12 de la primera, 3. Y automáticamente ahí aprieten la tecla F4. ¿Qué les apareció automáticamente cuando yo apreté F4? La fórmula. Sí, pero ¿qué signo es este? Dólar. Sí, bueno, en realidad es el peso. El peso. Sí, bueno, en realidad viene a ser lo mismo. ¿Qué? O sea, y a esto, bueno, denle en enter para ver lo que hace. ¿Está? Sí. Bueno, quedó acá. Si ven, vos me podés decir, bueno, sí, quedó exactamente igual. Pero lo que tienen que hacer ustedes ahora es desplazarse. Fíjense si más o menos les quedó eso que yo estuve poniendo ahí. Si les tomó esos valores. Sí, igual. Perfecto. Bueno, lo que tienen que hacer ahora, eso es el direccionamiento absoluto. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo me vaya desplazando por cada... Imagínense que en vez de tener estos 4 artículos que tenemos acá, tenemos, no sé, trabajamos en la anónima y tenemos, no sé, 10.000 productos. Lo que nos va a hacer esto es que nosotros teniendo, por ejemplo acá el IVA, que es el 21%, nos va a calcular automáticamente todo el... O sea, todos los valores teniendo en cuenta el 21 y no se va a mover. Eso es el direccionamiento absoluto, porque solamente trabaja con uno solo. Y ahora lo que vamos a hacer, fíjense que yo les copié en la hoja, creo que número 3. No, bueno, lo vamos a hacer. Sí, acá está. Lo que es la tabla de multiplicar. Como alguien tuviera que hacer una tabla de multiplicar del 1 al 10 con todos los números, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.